Pues esta vez nos acompaña Gloria Castrillón, que creó y dirigió Colombia. Yo nunca he sabido cómo se lee bien. Tranquilo, Más 20, ¿no? Sí, Porque le dicen Colombia 2020 también. Ambas son válidas. Un proyecto de paz del espectador para hacerle seguimiento pues, a la implementación de los acuerdos. Ha trabajado en varios manuales de estilo y de periodistas, docente universitaria, tallerista en conflicto armado, memoria en género y construcción de paz. Actualmente es consultora en temas de construcción de paz. Y José Guarnizo, que ha sido pues, un trotamundos de los medios, el colombiano, Semana, donde fue editor de Nación y pues uno de los fundadores de Vorágine, que es como uno de estos primeros medios de crónica alternativos independientes que nos ha dejado como toda esa atomización que ha ocurrido después de las grandes transformaciones de los grandes medios, porque de ahí han salido varios buenos experimentos, pues sí, varios proyectos muy chéveres e interesantes. Bueno, ganador del Premio Rey de España, el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa. Está estrenando libro en la Feria del Libro, que escribió un libro 2 veces, de Griselda Blanco. Entonces, pues nada, aquí con ellos para conversar pues, sobre este tema tan apasionante que nos ha tenido ocupados todos estos meses aquí conversando sobre esa manera, esa peculiar manera de los medios de comunicación de ponerle apodos curiosos a los criminales y de las autoridades también. Y digamos que iría a empezar por ahí. ¿Ustedes con qué alias se han conocido en sus carreras? Uy, es que son muchos. El más famoso, empecemos por el más famoso. El más chistoso. No, el más malo. No hay ni el más chistoso ni el más malo, pero sí quería hacer como una acotación que los alias realmente los posicionan en los organismos de seguridad del Estado. Y nosotros, en una tarea que para mí ha sido muy polémica, hemos repetido históricamente como logros porque los organismos de seguridad del Estado nos han dicho que digamos. Entonces, ahí, si el organismo de seguridad, llámese DAS, inteligencia militar, la inteligencia de la policía, dice que hay un personaje que se llama alias no sé qué, nosotros recibimos esa información y la publicamos. Y quiero contarles que la gran mayoría de las veces se posicionan esos alias por eso, porque terminamos haciendo eco de la información que nos dan. Ahora, tampoco es tan fácil no publicar, ¿no? Porque si esa es la información que nos dan y no tenemos más que ese nombre, pues hay que usar un nombre, una chapa, para hablar de un alguien que nunca sabemos quién es. Pero cuando sabemos quién es, te impactas un poco. A mí me ha impactado muchísimo conocer a los seres humanos detrás del alias. Y a veces el alias no corresponde con ese ser humano. Y cuando conoces al ser humano, entras en una contradicción enorme, ¿no? Porque yo conozco a un ser humano y encuentro ahí a alguien que siente que en algún momento me puede incluso hacer reír, con el que se puede hacer un chiste, con el que se puede tener una conversación, con el que se puede tomar un café, pero el alias representa muerte, representa masacres, o representa, ¿no?, una cantidad de cosas. Te voy a dar solo unos, voy a tratar de poner alias como de todos los espectros, pero no sé, Manuel Madulanda, el Mono Popoy, Romaña, Raúl Reyes, Iván Márquez, periodísticas por ese lado, pero también por el otro lado, pues el Alemán, Mancuso, Piraña, es que sabes que lo otro es que cuando ya conocí sus nombres de pila, traté de llamarlo siempre por su nombre de pila. Entonces se me confunden los alias y el nombre de pila. No sé si te pasa, pero por lo menos en Colombia más bien de una vez las personas han dejado las armas, decidimos llamarlos no por sus alias sino por sus nombres de pila, los nombres que recuperaron. Porque para nosotros, si esa persona hizo el tránsito a la vida civil, dejó su vida en armas y está en otro tipo de vida, no tengo por qué llamarlo con el alias de la guerra, ¿sí? Y entonces, Rodrigo Pérez Alzate, se me olvidó el alias de Rodrigo Pérez Alzate. Julián Bolívar.
Gracias, Julián Bolívar. Y así, ¿no? Y entonces HH y... Tiene un hermano, Rodrigo. sí, tiene un hermano que también estuvo en esos paramilitares. ¿Alias qué? El alias del hermano. No, eso no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, pero lo sé. Y esto fue zona de distensión y luego Santa Fe de Ralito. Exactamente. Ahí fue que hiciste esta vida social. Es una vida periodística difícil, ¿no? Porque yo empecé cubriendo esos temas justamente en el Caguán, es decir, mientras se adelantaban los diálogos de paz allá. Y ese fue mi primer contacto con la guerrilla y fue en realidad mi primer contacto con hombres armados, con hombres y mujeres en armas, y después siguieron los paramilitares y después siguieron otros y después los otros. Y entonces hoy le estaba contando a Laila que me acaba de llegar un TikTok de Andrea Bendaño, otro alias de las disidencias. Entonces de esos también ahí he conocido un par de las actuales disidencias. Y Andrea Bendaño es un personaje bien, después hablamos de él, pero vuelvo e insisto, cuando tienes un alias, pero encuentras al ser humano, ¿no? Un guerrillero que está completamente tatuado acá y que usa ropa distinta que no le acostumbramos a ver a los guerrilleros, entonces como que se te sale del modelo del estereotipo que se ve. Pero bueno, lo dejo ahí. Bueno, un montón, pero digamos que a mí me impresionaron mucho las primeras veces que me tocó enfrentarme a eso, haciendo la práctica. El primer alias con el que yo me encuentro frente a frente es un alias, era un jefe de un combo armado en Medellín, y yo nunca me había enfrentado a eso. Yo estaba haciendo la práctica en el periódico El Mundo de Medellín. Y resulta que este señor era el jefe armado del barrio La Sierra y él se escapó de la cárcel, y cuando se escapa de la cárcel toda la policía lo empieza a buscar por todo Medellín y era el hombre más buscado en Medellín en ese momento, alias el Zarco. Y entonces después pasó el tiempo. Ese está aquí. En Bogotá. No, aquí en la exposición. Ah, ya. Bueno, aquí hay mucho criminal, ¿no? Sí. El caso es que, no, porque sacos hay un montón. En toda banda armada tiene que tener un saco. Y entonces nada, pasaron como unos meses, yo fui a la sierra a hacer un reportaje y yo empecé a subir. Es un barrio que solo tiene una entrada y es una montaña, y de golpe yo empecé a ver que iba caminando pero me estaba quedando como solo, me fui quedando solo hasta que llegué a la punta, y yo como que estaba en mi ingenuidad absoluta de estar buscando entrevistas, y de golpe volteo a mirar, no estaba el fotógrafo, no estaba solo. Entonces de pronto sale de una casa un man sin camisa y se me acerca y me dice, ¿qué está haciendo acá? Y yo, no, un reportaje, no sé qué. Y dice, no, mentiras, yo ya sé qué está haciendo acá, el fotógrafo está allí, no se preocupe, él está bien. Yo, mucho gusto, yo soy el Zarco. Yo como que obviamente no me esperaba ese encuentro, y él había como, apenas se dio cuenta que había un periodista, empezó a decir, tráigalo por acá que quiero hablar con él. Y básicamente lo que me dijo fue, vea, anote porque lo va a mandar un mensaje a la policía. Y anoté pues como lo que él iba a decir, y ya, eso fue como mi inauguración en el mundo de los alias. Bueno, ahorita te empezaste a adelantar a varias de las preguntas con tu respuesta. Sí, digamos que el tema, y para hablar de algo del que habías hablado, las autoridades son las que ponen los alias. En un video que está aquí en la sala, que acompaña la exposición, yo entrevisté a una serie de periodistas que me contaron ahí que muchas veces las autoridades llamaban a los periodistas a decirle, venga, ayúdenos a ponerle con qué creatividad. A veces ha sido un trabajo entre los dos, porque hay muchos periodistas pues, que se han prestado para trabajar casi que de la mano de los periodistas, ¿no? De los policías. Cosas también pues como muy condenables, que muchos periodistas se transportan en helicópteros y en vehículos de las Fuerzas Armadas, cosa que es una cosa pues como prohibida en el derecho internacional humanitario, pero pues son las características de este conflicto, ¿no?
Entonces, para proseguir, digamos, aquí hablabas ahorita de una cosa muy importante y es cómo el alias, pues, le da como una coraza a esa persona, es como un escudo, como que María Jimena Duzán en el video dice que el alias deshumaniza y que llamarlo ya por el nombre, pues ya es una cosa más de un trato más humano, más cercano. Quería preguntarte por qué contradicciones han sentido y, digamos, en qué momentos te han hecho reír o has sentido ternura por alguien que es un asesino o un criminal. ¿Cómo, digamos, el periodista maneja ese enfrentamiento con que, carajo, esto es un ser humano que es como yo y me puede llegar a caer bien, pero es malo? ¿Cómo hago yo para cubrir eso con independencia, con distancia, si me cae bien un criminal tan encantador, por ejemplo, como Popeye? Mi primera gran impresión cuando llegué al Caguán y pude ir a los campamentos de la guerrilla, yo soy mamá y me impresionó muchísimo ver a jovencitos y jovencitas. Esa fue mi primera gran impresión, porque yo te cuento algo, cuando a uno como periodista, a mí personalmente me mandaron allá, a mí no me dijeron ni siquiera cómo hacer mi trabajo, sencillamente vaya, traiga noticias y chivea el tiempo, porque yo era el espectador. Entonces mi labor era chivear el tiempo, punto, ya. Y allá llega uno a hacer un trabajo con unos hombres armados que eran los malos más malos, porque yo crecí sabiendo que el peor mal de este país eran las FARC, y eran los malos que había que combatir, porque había que matarlos. Y cuando veíamos imágenes que me parece que lastimosamente se están volviendo a ver, las imágenes de los reportes que todos nosotros hicimos, supongo que José también, nos citaban a una brigada, ¿cierto?, para darnos un parque, una mesa larga, blanca, con el material de intendencia y el material de guerra incautado. Usted ve las armas, los proveedores, las granadas, y en el piso, en bolsas negras, cuerpos de seres humanos. Así. Todos sabemos para qué usamos las bolsas negras, ¿cierto? E incluso las bolsas blancas, que ahora los envuelven en bolsas blancas, porque cada uno de los colegas que nos siguen mostrando en bolsas blancas. Y nosotros crecimos como periodistas reportando eso. En la mesa, el material de guerra, y en el piso, los seres humanos envueltos en bolsas negras. Ese, para mí, fue uno de los golpes más fuertes de ver cómo deshumanizábamos a los seres humanos que estaban ahí. Y todos cubrimos eso, yo también, tú también, todos, sí. Sin pensar en que esos seres humanos tenían mamá, tenían papá, tenían hermanos, a lo mejor hijos e hijas, pero ese era el reporte de la guerra. Y cuando yo cubrí eso, y cuando fui ya a ver los seres humanos, ¿no?, que me habían dicho son los malos más malos, hay que matarlos, solo son ratas en su madriguera, y los conozco y veo unos jovencitos y unas jovencitas que podrían ser mis hijos, mi hijo. Eso a mí me impactó muchísimo, y empecé siempre a preguntarles a ellos y a ellas, a la tropa raza, por qué estaban allá. Y cuando tú empiezas a preguntarles por qué están allá, ahí me conmovió mucho más. Las niñas salían generalmente siendo muy niñas, de 13 y 14 años, no todas necesariamente porque las reclutaban con una pistola acá, sino porque en su casa las violaban, las maltrataban, no tenían ninguna opción de estudiar, su única opción era casarse con alguien con el cual iban a tener 10 hijos, y lo máximo que podían aspirar era, pues, a seguir una vida muy difícil que no querían. Y esas historias me las encontré repetidamente entre los jóvenes, también repetidamente. Lo único que vi fue la guerrilla, pues me puedo ir para la guerrilla o me puedo ir para la policía o para el ejército, da como igual. Pero es que yo toda mi vida he visto a la guerrilla, yo no he visto a la policía ni al ejército, y cuando los veo, pues no me gusta lo que hacen, entonces yo me voy con la guerrilla. Y así empiezan unos relatos que me parecieron, que a mí me confrontaron mucho. Entonces no sé si la palabra sea ternura, para mí es más empatía, ¿no? Sí. Empatía. Y a mí la tropa me empaticé mucho. Y después cuando voy y reporto con los soldados y descubro que los soldados son los mismos jóvenes del otro lado que están allá y de los pagan lo mismo, pues a mí sí me confronta mucho el tema de la guerra y de quiénes están yendo a librar la guerra. Es un caso distinto un poco de la gente que tiene mano.
que es, la gran mayoría sí son hombres, porque nuestras guerras las han dirigido los hombres y las siguen haciendo los hombres, y ahí ya encontrabas otro tipo de historias. Pero creo que el poderse dar la oportunidad de escuchar y descubrir un ser humano allá, te puede no justificar, pero sí dar unos elementos de entendimiento del conflicto que hay, que me parece que siguen siendo muy necesarios hoy. Yo sé que ahora se habla mucho de humanizar, o sea, a mí el término me confronta un poco porque es que no deja de ser, no ha dejado de ser humano, se lo han despojado otros. Entonces, pero bueno, lo dejo ahí porque seguramente vamos a vivir por ese lado. Pues a ver, como los primeros alias con los que yo tuve que hablar eran paramilitares que se movilizaron en el gobierno Uribe. Y me costó un poco como tener cualquier empatía con ellos por los comentarios que yo les escuché a algunos de ellos cuando quitaban el micrófono. Yo siento que cuando has cometido tantos crímenes, una forma como de poder sobrellevar eso, creo que es creando una justificación y creando como yo creo que en la cabeza de ellos, incluso íntimamente necesitan como justificarlo para poder cargarlo. Y alguna vez me impresionó mucho que salió un comandante paramilitar y estábamos yo estaba con el fotógrafo, yo lo grabé pues para una entrevista, yo le estaba preguntando por el asesinato de una religiosa en Chocó, y él dijo cualquier cosa y apenas apagué la grabadora me dijo, es que usted no ha entendido, hermano, es que a esa monja había que, y utilizó una palabra terrible que no quisiera repetir acá, pero básicamente me dijo, es que no lo entendés, hermano, a ella había que matarla, es que no había ninguna otra opción, ella llevaba chismes a la guerrilla, es que no has entendido, no lo entendés. Y bueno, eso ya me crea como un muro, ¿no? Y uno siempre todo el tiempo está pensando cómo esa persona te va a engañar. O sea, cómo estás en una entrevista y quieres sacar cosas, pero todo el tiempo estás alerta porque me estás metiendo los dedos en la boca. Momento de mayor miedo. En pleno plan patriota fui al Putumayo a entrevistar en la clandestinidad a Raúl Reyes. Y era muy fácil saber que yo no soy del Putumayo, por más que traté de vestirme de otra manera y ponerme una gorra, de quitarme el maquillaje. Tampoco es que me maquille mucho, pero sí tenía mucho miedo salir de allá. Entrar no tanto, pero salir sí, porque esa zona estaba llena de paramilitares. Y tuve que pasar por varios retenes de la Armada donde había gringos. Nos dijeron, no, los gringos no están acá. Pues estaban, yo los vi, me requisaron y me hablaron. Entonces, pasar allá, yo dije, bueno, aquí paso, pero cuando salga, tengo en mi grabadora la entrevista y tengo en mi cámara las fotos. Y eso me asustaba mucho. Saber que el ejército o los paramilitares pudieran saber que yo estaba allá y que tenía ese material y que me hicieran algo. Sí me dio miedo. Yo, pues digamos, uno siempre toma medidas de seguridad, ¿no? Entonces encaleta lo que más pueda el rollo de la cámara en ese momento, creo que era el rollo, si no estoy mal, ya no me acuerdo. Y la grabadora también había que encaletarla, era grabadora también que había que encaletar. Y sí me dio miedo salir al casco urbano luego. Lastimosamente se me cayó la maleta al río y me quedé sin ropa. Allá adentro las guerrilleras me tuvieron que prestar ropa de civil, claramente yo nunca me puse un uniforme. El morral cayó al río, lo saqué, pero la ropa nunca se mojó porque estábamos en el Putumayo, o sea, allá nunca se seca nada porque llueve. Entonces nada, allá adentro las chicas, vamos, lo reconozco, no me puse nunca ropa camuflada, jamás lo he usado, ni por moda ni por nada, pero me prestaron, me tuvieron que prestar una ropa para ¿no? Y el tema era salir, entonces salí con una sudadera negra y una camisa negra, pero yo no podía llegar así al casco urbano a coger un vuelo para Bogotá porque pues, era demasiado sospechoso. Entonces me tocó llegar al casco urbano que primero encontré y tratar de comprarme unas chancletas porque iban botas, pantaneras,
y demás. Entonces, todo eso me generó a mí más momentos de angustia de cómo hago para no pasar para pasar desapercibida y que no se den cuenta y asegurar el material, las fotografías. Entonces me tocó llegar a un café internet, en esa época era café internet, con el pitico, a mandar las fotos. Eternidades bajando 10 fotos para mandar. Bueno, pero hoy en día es duro. imagínate en esa época. Mandan una foto por WhatsApp. Entonces yo estaba en el café internet y era como, porque las fotos se proyectaban en el computador, y decía, ¿cómo hago para que nadie vaya a ver estas fotos? Sí, eso me angustió mucho cuando logré asegurar el material y me logré subir al avión. Mira, fue un descanso que yo dije, ya, salí de aquí. Ese creo que ha sido uno de los momentos de mayor susto. Otro día me causó siempre me han causado mucha intriga las mujeres en la guerra. Las mujeres que hacen la guerra también, porque creo que me parece interesante ver las razones de las mujeres que rompen el eterno paradigma de que las mujeres solamente son dadoras de vida y cuidadoras y que no tenemos por qué participar en la guerra. A mí eso me confronta. Entonces, no me acuerdo ya ni cómo, me fui a buscar una mujer paramilitar en la Dorada Caldas. Eso es una paramilitar. El caso es que me subí a una montaña, la busqué, hicimos la entrevista, las fotos, llegamos al pueblo, inmediatamente me hicieron parar, que por favor venga a la emisora del pueblo. Y yo, ¿por qué? No, le manda a decir fulano, el jefe paramilitar de allá, uno de los hijos de Ramón Izaza, que por favor venga. ¿Terror? No, en ese... Terror estaba muy chiquito. No, era otro que ahorita ya no me acuerdo, espérenme, me acuerdo, eso ya hace rato. El caso es que a mí me tocó ir a la emisora del pueblo, en Dorada, ya no me acuerdo cuál de los dos, a dejar, yo les dije, no les puedo dejar mi grabadora, o sea, está mi material ahí, entonces copiaron el material. Y yo, me dijo, no puede salir hasta que ese material, hasta que todo el material no esté copiado. Pues me tocó dejar mi grabadora que copiara todo el material, y la verdad sí salí con mucho miedo, porque pues si me quitaron el material, pues me lo copiaron, pues qué puede pasar. Y claro, el susto también después de publicar, porque entonces no sé si lo que publiqué, que no les va a gustar. ¿No? ¿Pero para qué lo copiaban? Porque yo lo que entiendo es que querían Como tener, por saber qué me dijeron y si yo iba a ser fiel en la transcripción, lo supongo, no lo sé. Y me dio mucho susto por la mujer, y efectivamente nunca más volví a saber de ella. Ay, no. Mucha. Bueno, acá me estaba acordando son varias. Tiene que dar la talla, hermano. No, justo me acabo de acordar de una de Ramón Izaza que no me acordaba. Yo estaba haciendo la práctica en el mundo. Yo estudié con José Monsalve, un turista que trabajó muchos años en Semana, amigo. Y mientras yo estudié con él en la Universidad de Antioquia. Mientras yo hacía la práctica en el mundo, él hacía la práctica en Semana. Y a mí me invitaron a un viaje a Doradal para mostrar, pues ahí creo que se invitó a un viaje y era como conocer los proyectos que los exparas iban a poner allá, es como un proyecto ahí. Entonces ahí me encontré con José, ellos ya habían acabado de movilizar, pero todo el mundo sabía que seguían delinquiendo, ¿sí? Y que los poderes se mantenían completamente. Y José me dice como, ve, porque no vamos a la casa de Ramón Izaza, volvemos de este lugar donde están todos los periodistas y vámonos para allá. Y pues, me dejé convencer sin pensar muy bien dónde me estaba metiendo. Eso es el corregimiento de las Mercedes, y en ese corregimiento... Él estaba ya ahí, creo. Sí, todo el mundo sabía que, o sea, Ramón Izaza, hay unas historias terribles sobre el tema de los cocodrilos, un montón de cosas que pasaron en esa zona muy fuertes. Y me fui con José para allá, los pelados pues, que están haciendo la práctica, medio torpes, medio yéndose ahí como para buscar una gran historia, pero hoy lo pienso y nosotros nos estábamos exponiendo, nos estábamos poniendo en peligro porque nadie nos conocía. Yo creo que si yo aprendí algo en los años es que donde vaya uno tiene que avisarle a los buenos y a los malos, o a las autoridades y a los responsables, a los combatientes, que uno va a estar allá, y esa es la mejor manera al principio de uno blindarse. Entonces nada, llegamos allá y obviamente llegamos hasta la puerta de su casa, salió su esposa. Ustedes sí buenas en si estaba Ramón. Salió la esposa y de un momento a otro empezaron a llegar unas motos
¿y ustedes quiénes son? Y entonces nos tocó salir corriendo y nos montamos en un carro y nos Salieron corriendo. Sí, nos salimos corriendo y nos siguieron. Y bueno, o sea, cometimos una imprudencia un poco por querer buscar una historia, pero sin haberla preparado y sin estar preparados como para hacer ese tipo de acercamientos. Y bueno, no sé, alguna vez con Donaldo Zuluaga, un fotógrafo muy curtido, a él lo han secuestrado, estábamos en una vereda en Ituango, las FARC no habían firmado ningún proceso todavía, estábamos en una vereda, llegamos a tratar de entrevistar gente, nadie nos hablaba, así como el típico pueblo del viejo oeste que la gente nos ve y cerraban las cortinas, y nadie nos habló, como que dijimos, pues, está muy raro, o sea, porque la gente, nadie quiere hablar con nosotros, y era como que nos acercábamos y nos volteaban la cara, así literal. Entonces, hasta que una señora abrió una ventana y llamó a Donaldo, él entró, salió pálido, Donaldo, y me dice, vamos de aquí. Y yo, bueno, y luego empezamos como a caminar rápido y luego a correr. y además que era una vereda que estaba en una montaña, entonces era como tirarse por la montaña, ¿sí? Era como tirarse, correr hasta encontrar algo, pues para poder salir de ahí. Y ya después Donaldo me contó que... o sea, cuando aterrizan, ¿qué fue lo que viste? Sí, claro, ¿Por qué empezamos a quedaste correr. O sea, no quiero ni tiempo de preguntar, yo que él te no, contara. yo no sabía qué había pasado. ¿Y qué vio? No, fue una señora que lo llamó y era la enfermera y le dijo, no, es que la guerrilla ya sabe que ustedes están acá y se los van a llevar. Entonces, así, porque ya todo el mundo sabía todo, así que váyase porque vienen por ustedes. Y bueno, ya, pues, Hubiera sido la noticia. Nos reímos hoy con Donaldo. Hubiera sido la noticia en esa ocasión. Mencionabas ahorita un par de cosas. Primero, que fuiste a la zona de distinción y nadie te explicó qué tenías que hacer y cómo hacerlo. Y luego, pues, que cuando te fuiste allá a donde Raúl Reyes, pues, que tenías ciertas precauciones. Hablábamos con José en estos días que para un hombre es mucho más fácil cubrir el conflicto que para una mujer. Quisiera que conversaran los dos sobre eso. ¿Qué precauciones no nos imaginamos nosotros que tomamos por nuestra ceguera masculina? ¿En qué situaciones ves peligro que nosotros no vemos peligro? A veces quedarse a solas con algún hombre en una circunstancia. Sí. Y a veces nosotras no lo medimos. Por lo que dice José, ¿no? Pues este es el hombre que me da la entrevista y me da el archivo, me da el documento, me da lo que yo necesito. Y de pronto uno es muy ingenuo, o somos muy ingenuas de pensar que el estar en una oficina o en un sitio con un hombre a solas, pues es que es mi trabajo. O sea, para mí es súper válido, o sea, yo estoy trabajando. Para mí eso es como muy natural, pero el tipo no lo ve así. Y sí me pasó que una vez un hombre armado, y yo siento que hubo como momentos, tal vez que no recuerdo hoy, ¿no? Como que no tengo, porque hay momentos en los que uno como que dice, me acuerdo de un pedacito, tal vez no de todos. Lo que yo tengo en mi cabeza es que yo inmediatamente me retiré y le dije, no, por favor, yo estoy aquí para trabajar. Y el hombre siguió insistiendo, de buena manera, es decir, no me cogió la arma, no me forzó, pero como, no recuerdo las palabras, pero era como, pero ¿qué le pasa? Tranquila, que estamos solo los dos. Yo me tenía que transportar con él y parte de su tropa nos teníamos que ir a otro lugar porque era parte del compromiso de ir a cubrir algo, ir a un lugar. ¿Y estaban en un lugar muy lejano? No, estábamos estábamos en un casco urbano y había que salir hacia otro lado sin cubrimiento. Y lo primero que yo pensé, yo dije, no puede ser, yo no me puedo ir con este señor, no puede ser, no puedo ir, o sea, no puedo. Entonces le dije, no, mire, dejemos esto acá, yo no. Y en algún momento creo que el hombre cae en cuenta y dice, no, tranquila, si usted me dice que no.
llamó a personas, entre esas mujeres, y cuando llegaron las mujeres ya me sentí más tranquila. Y pensé mucho, pero pude hacer el cubrimiento que yo iba a hacer. Pero sí pensé y dije, ¿cómo no preví eso? Pero yo no lo preví, porque yo naturalmente siento que estoy haciendo mi trabajo, porque no me tienen por qué acosar por eso. Pero uno de los costos más duros, a pesar de que para mí era muy natural ir a cubrir, ir a hacerlo, fue que muchos de mis colegas hombres propagaran la versión de que yo me acostaba con los miembros de la guerrilla de la Constitución o con los paramilitares, que también me pasó por el otro lado. Cuesta mucho trabajo que una mujer a veces haga mejor el trabajo que otros. Pues a veces lo hacemos mejor. Pasa con las redactoras políticas en la ciudad también. Total. No son amantes de alguien porque Tiene que ser amante porque es que no hay otra manera que usted se consiga las chivas. Y a usted. Verónica Alcocer, cuando dijo eso, que Verónica Alcocer dijo, sí, si está ahí en ese cargo es por ahí. Porque todas llegan de esa manera. De esa manera. Y a mí sí me ha dolido mucho que colegas míos hubieran dicho eso. Y lo hubieran elevado incluso a miembros de las fuerzas militares, por lo cual tuve mis carpeticas y mis reseñas por allá. Claro, sí. Confirmadas después por gente que hizo las carpeticas y las dio y las ayudó a armar. Entonces sí, eso duele. Pero creo que bueno, ya después con el tiempo, ya aprendí a no ponerle cuidado a eso. Digamos que en un momento sí me dolió que fueran mis propios colegas de otros medios los que hicieran eso. Pero después entendí que ese era el costo de ser mujer haciendo esto. Y dije, no les voy a poner cuidado, sencillamente. Y si ellos quieren propagar eso, pues más vos ellos que se creen esa mentira y que son incapaces de hacer bien su trabajo. En un momento, en un principio, pues fuiste una redactora enviada por un editor a hacer estas notas, pero por ejemplo en Colombia más 20 tenías periodistas a cargo que enviabas a esto. Ya con esa experiencia, ¿qué les decías a tus periodistas sobre eso? ¿Qué le recomiendas, digamos, a mujeres periodistas hoy en día que se vayan a una región sola? Ojalá no se tengan que ir solas, ojalá, en lo posible. A mí me tocó mucho tiempo y aún todavía, pues ya lo último, no tanto, pero lo hice mucho tiempo sola. Porque cuando creas algunos lazos de confianza con actores armados no quieren ver a nadie extraño, ¿sí? Es complicado que vean a alguien extraño, entonces cuando tú has construido esa relación, el fotógrafo casi siempre es el que le tocó el viaje, no es el que generalmente uno, ¿no? Pero no se vayan solas. Y hay que crear, digamos, muchas medidas para cuidarnos y entonces saber quién te va a transportar, que sea un transporte seguro, que sea un transporte que te recomienda alguien de la región, estás saltando con alguna, alguien de una organización tuya de base de la Junta de Acción Comunal o de alguien tiene que saber dónde estás, si está el párroco del pueblo, el personero o el defensor. Uno crea una serie de redes que saben que uno está allá. Dejar números de teléfono, crear chats. A veces yo reportaba a ONU Derechos Humanos el traslado de los colegas a ciertos lugares, pero pues lo principal es uno no andar solo, nunca quedarse sola, ¿no? Entonces cuando yo andaba con fotógrafos siempre, que casi siempre son hombres, pues eso, digamos, sí da una garantía, o sea, si ven a una mujer, además mi tamaño, yo soy muy chiquita, entonces da como que soy muy menudita y entonces si me tocaba un fotógrafo así como grande macancán, pues eso ayudó un montón. Y los fotógrafos siempre con los que yo anduve del periódico, de otros medios, siempre asumieron una labor de cuidarme, eran muy bonitos, entonces decían, tranquila, yo te cuido, yo estoy contigo, tranquila y aquí vamos los dos. Y ese colegaje me ayudó muchísimo a sentirme mucho más tranquila, pero lastimosamente sí hay que tomar muchas medidas hoy para que no nos pasen estas cosas, que lastimosamente pues siguen pasando y yo creo que van a seguir pasando, eso no va a dejar de pasar. Le hiciste una entrevista a Raúl Reyes, el Zarco te pidió que le enviaras un mensaje a la policía, termina uno involucrado pues en esas situaciones, ¿no? En las que pues hace un tema, hace un artículo sobre estos personajes y la audiencia o los grupos contrarios a ellos, es decir, guerrilleros, los paramilitares, otra banda,
pueden decir, eso es una apología al delito, está defendiendo a Raúl Reyes, ella es amiga de Raúl Reyes, ella está con Raúl Reyes. Le pasa a los actores cuando hacen una telenovela, una serie sobre esto, que es apología. Una exposición como esta pues ha tenido también ese tipo de críticas, ¿no? Que es apología al delito, apología a los criminales. ¿Qué piensan de eso? ¿Cuándo es apología y cuándo no? ¿Es el periodismo apología? ¿No lo es? ¿Es una serie apología? ¿Es esta exposición apología? ¿Cuándo es? ¿Cuándo no lo es? Alguna vez me mandó, yo comiendo el zaguán, yo todavía inocente, estaba empezando el proceso con los paramilitares y Carlos Castaño tenía un correo y era público ese correo de Carlos, dijo, entonces los pistas era muy público. Y yo le voy a seguir a Carlos Castaño, le pedí entrevista y tal, yo le escribía, y uno todo, pues yo por lo menos persistente, escriba, hasta que algún día me mandó La Razón con alguien del periódico, en el baño de mujeres, se acerca una mujer, colega mía del periódico, y me dice, ay, mira, Gloria, es que imagínate, no le sigas escribiendo a Carlos Castaño. Y yo, ¿qué? Mejor no le sigas escribiendo a Carlos Castaño. Y tú no sabes que yo le escribo a Carlos Castaño. A él le molesta mucho que tú le escribas, pero no lo hagas. Yo quedé de una pieza, debo confesarlo, para mí fue muy duro recibir eso de una colega del periódico y me quedé muda, o sea, la verdad, en el baño de mujeres, y yo me quedé muda y dije, ok, no me vuelvo a escribir a Carlos Castaño. Pero qué casualidad que los paras empiezan con toda su desmovilización y empezamos a ver el 30% de los paras en el Congreso. Normal, en este país todo es normal. Y allá hice mis primeros contactos con los paras, casualmente. Y me dio miedo, yo dije, esa razón que me mandó Carlos Castaño y ahora yo buscando y me dijeron que sí, y la primera vez que fui y me anticiparon unas entrevistas antes de las movilizaciones, lo que casi que no te iba a recibir por allá por las laderas de tu Medellín quería. Y sí sentí como miedo, y yo decía, bueno, estos manes, ¿por qué me van a dar la entrevista? ¿Por qué me hacen subir allá? Yo ya había ido a muchos de esos barrios por otro trabajo, pero no dejé de sentir miedo, porque yo decía, sí, me han visto como la periodista guerrillera y me citan acá, pero yo iba con fotógrafo, entonces digamos que tomamos todas las medidas de seguridad súper recomendada por una persona que era congresista en ese momento. Yo dije, es imposible que una persona que es congresista me vaya a poner en ese riesgo, ese nivel de riesgo, y me fui confiada, y bueno, bajé la primera entrevista, las fotos, todo salió, digamos, dentro de lo que estaba previsto, y a partir de ahí seguía haciendo trabajo con los paramilitares. Y pues eso entonces ya me dio la confianza de que sí podía yo cubrir los dos bandos, porque eso no fue tan fácil. Llegar con los militares a hacer otro tipo de relación periodística fue más difícil, muchísimo más difícil. Las prevenciones muy complicadas, pero debo decir que he encontrado en los miembros de la fuerza pública hombres, pues aquí digamos los mandos son la mayoría hombres, que han permitido que podamos hablar y entender mi trabajo periodístico. Y a partir de allá he empezado a hacer mucho más relacionamiento con gente de la fuerza pública que ha entendido mi trabajo. Hay un sector que pueda que no, hay personas que pueda que no, pero hay un sector muy interesante de gente que siente, ha entendido mi trabajo. Y eso me parece bien, porque pues al final yo soy reportera, así tengo mi Twitter, yo soy reportera, no soy otra cosa que eso, y lo seguiré siendo. Y el reportero tiene que hablar con todo el mundo, ¿no? Y con los narcos en las cárceles, con quien también fui a hablar, y con las pandillas de todos los pelambres de algunas de las ciudades de este país. Y es poder hacer mi trabajo, no exento de problemas, no exento de miedos, pero poderlo hacer con tranquilidad, porque que la gente sepa que mi trabajo sin estigmas de un lado o del otro. Y creo que he contado con la buena suerte que esas personas han creído en mi trabajo, han creído en mi profesionalismo, y creo que a ti también te pasa, pues finalmente cuando haces tu trabajo honestamente, con ética y cuidando mucho todo, pues la gente termina confiando en ti y de alguna manera pues te permite hacer su trabajo, no exento de muchos problemas, claro, pero al final puedes acceder a muchas fuentes. Yo supongo que también te ha pasado poder acceder a diversos grupos. Bueno, pues yo creo que sí hay un filo ahí como complejo, sobre todo porque yo creo que el límite es la seguridad de uno. O sea,
hay cosas que uno sabe que a la persona de la que estás hablando se va a ofender. Una vez un editor mío me dijo, oye, no debiste haber puesto ese dato del papá, que el papá era zapatero, que era en esa época era el máximo comandante de la oficina de Envigado, y yo había hecho un perfil sobre él y conté parte de su historia de infancia, y mi jefe me dijo, no debiste haber contado eso, porque a ellos no les gusta el tema, ya cuando se le metes al rancho y hablas del papá y todo, tocas unos temas ahí muy sensibles. Curiosamente yo era alias Sebastián, que era en ese momento el máximo comandante de los... Me lo vine a encontrar tiempo después en la cárcel, en un patio. ¿Itagüí o...? No, eso es en Cómica, máxima seguridad. ¿Él sigue allá o no? No, lo extraditaron. Ah, no está ahí. Y ahí estaba a puertas de que lo extraditaran. Yo no lo había ido a entrevistar a él, había ido a entrevistar a otra persona, solo que los del IMPEC se equivocaron y me metieron a ese patio. No, sí, es en serio, me pasó eso. Es decir, se supone que uno en una cárcel de máxima seguridad puede hablar con el reo si los guardias lo sacan a una sala aparte, ¿sí? Como en Estados Unidos. Pero entonces ellos no entendieron otra cosa, y yo entré a un patio, llego yo a ese patio, y entonces el personaje con el que iba a hablar me dijo, ya vengo, que es que voy a terminar, estaba lavando unos pantalones, no sé qué, entonces me quedé sobre el patio, y luego empiezo a ver, es que acá viven. Entonces veo las camas y tal, y aparece un tipo alto que se me hizo súper conocido, y yo, o sea, lo que primero que hice fue, ¿qué más? ¿Cómo estás? No, muy bien, sí, aquí estamos. Yo empecé a pensar, ¿quién es este? Hasta que, este es Sebastián, del mismo del que yo había escrito un montón de historias en el colombiano. Luego ya viene el tipo con el que yo iba a hablar, y ya el IMPEC se da cuenta que yo no podía estar ahí, entonces abrió el candado, no, qué pena, es que usted no puede estar ahí, no sé qué. Pero siempre el límite es como la seguridad, como uno decir, pues pucha, esto igual le va a molestar a... Una vez también publiqué una historia de alias Riñón, y publiqué como unas interceptaciones de llamadas que me pasó una fiscal en la que se demostraba que él seguía delinquiendo desde la cárcel de Itagüí. Entonces yo publiqué eso, yo siempre firmaba, yo decía, yo firmo para que sepan quién soy yo y que yo no estoy mintiendo ni me estoy sacando las cosas de la manga. Y mucha gente me cuestionaba, me decía, ¿pero por qué firmaste eso? Y yo decía, no, yo prefiero que ellos sepan quién soy, encontrarme acá en Medellín va a ser súper fácil, pero que yo no estoy mintiendo y que yo lo que pongo es... Eso pensaba en ese momento, cuando eso fue un domingo que lo publicamos, y yo estaba en un pueblo. Ese domingo me lo tomé de descanso y alguien me llama al celular y me dice, José, ¿viste que trasladaron a todos los jefes de la oficina de Itagüí por el artículo que sacaste? Y yo, ya como que dije, no, hablé con mi jefe y le dije, mira, yo tengo que dejar de tocar ese tema un tiempo porque estoy ahí en la mira, o sea, por ese artículo de riñón. Sí, no, y ahí empecé a experimentar por primera vez en mi vida, en mi carrera como reportero, como pánico, en el tema de salir del periódico, de ver gente hablando por celular y yo intuí que me estaban siguiendo, porque sí generó un revuelo en Medellín, porque ellos desde la cárcel seguían teniendo todas las rentas del mundo y los trasladaron para distintos lugares. Ya para redondear, estuviste en el Caguán, estuviste en Santa Fe de Ralito, pronto vas a estar en alguna zona de extensión de La Paz total. Ya está. Ok. ¿Cómo se manejan esos ciclos de nunca acabar, ¿no? En esta exposición también se ve un poco eso, se ve como unos relevos generacionales en las que están aquí al lado de un guerrillero,
los otros guerrilleros que lo mataron y los que lo desbancaron y luego entonces los que lo mataron y luego los que lo desbancaron, y ve uno hoy en día grupos como los Comandos de la Frontera, que son todo un popurrí ahí de el Clan del Golfo, que hace poquito salió un informe súper interesante de Crisis Group, que dice que son unos genios del talento humano, entonces que contratan gente del ejército porque tienen mucha disciplina, mucho manejo de armas, saben cómo funciona el derecho, entonces van a las zonas con pruebas de dengue, son la nación, son el gobierno en muchos lugares del país, un grupo supremamente sofisticado y particular. Cuéntenme un poco de eso, cómo es cubrir un conflicto de nunca acabar que se está cada vez como reencauchando más, volviéndose cada vez más sofisticado, más complejo de entender. Pero lo primero que a mí me da es tristeza, o sea, no puedo dejar de sentir tristeza, de verdad. Después de tantos años de haber ido al Caguán, volví hace un año a los llanos del Yari, a donde fui a la desmovilización de las FARC, y tuve que ir a ver las disidencias armadas otra vez. Y yo tuve un déjà vu, era impresionante, o sea, para mí fue un déjà vu, volver a andar por la misma carretera, exactamente la misma carretera, por el mismo poblado, pasando por un retén donde antes había habido otro retén de los antiguos. Uf, y eso para mí, debo decirlo, fue doloroso, o sea, no es nada agradable ver que eso esté sucediendo y ver a la gente. Entonces cuando se empiezan a hablar con la gente y descubre pues que ellos nunca se fueron, yo no sé que nunca se fueron, entonces empiezan a explicarte qué sucedió y es supremamente complejo de explicar. Entonces, no sé, yo hice varios artículos sobre lo que significaron los llanos del Yari para las antiguas FARC, lo que significan ahora para las disidencias, lo que dice la gente y las mujeres que intentan hacer la reforestación para crear otra vez el ecosistema del puma, para que el jaguar, ¿no? Volviendo a crear el corredor para que el jaguar vuelva a pasar desde la serranía de la Macarena hacia Chiribiquete, porque finalmente los llanos de Yari conectan esa zona. Y claro, yo sí hice la nota de las mujeres, hice todo, pero yo decía, es como una desilusión enorme. A mí lo que más me parece complejo es explicarle al país que eso está pasando y cómo se lo explica. Yo por más que hice muchos artículos y traté de explicar, dije, esto no es fácil. ¿Cómo se evita ese hastío? ¿Y cómo contar esas cosas de nuevo para que la gente esta vez sí le entre? ¿O será que no le va a entrar nunca? ¿O cuál es el reto? No sé, ese es el reto y yo me cuestiono mucho si lo que estamos haciendo sirve, no creas. O sea, yo hago la reportería y hago 3 notas, 4 entrevistas y trato de ponerle contexto y la historia del lugar y la entrevista con el uno y la entrevista con el otro y entrevistamos un experto y yo digo, ¿será que alguien nos está leyendo y entendiendo esto? Me lo cuestiono muchísimo. Claro, uno se da cuenta que hay ciertos sectores que lo están leyendo a uno, ¿no? Porque toman mucho del trabajo de la reportería para los análisis. Pero no sé si el país está entendiendo eso, más allá de los analistas y de los expertos del conflicto y de la comunidad internacional que se nutre de esto. Yo tengo esa pregunta y no le tengo respuesta, la verdad. Sí, es muy difícil. Yo creo que desde esa perspectiva es difícil ser optimista, que es una realidad. Pues, y yo creo que las historias uno no intenta generar esperanza, y eso suena fuerte, pero es mostrar, digamos, una realidad, ¿no? Yo creo que la esperanza uno la consigue en otros lugares, e incluso en las mismas historias dolorosas y de conflicto encuentras cosas bellas también, pero es desde la perspectiva de tomar un retrato de la realidad donde van apareciendo esas cosas. Hay un lugar de Colombia que yo, por cuestiones del azar, es como tal vez el que más he ido, y es Arauca. Y Arauca o sea, hace poco estuve y todos los años es lo mismo y la guerra da vueltas y se recicla y pasan cosas tan curiosas como allá siempre ha habido, digamos, una pugna fuerte entre el ELN y una incursión paramilitar que hubo, digamos, de los 90 hacia acá, y luego estaban las FARC también. Entonces
hubo proceso de movilización de los paras y entonces luego las cosas empezaron a cambiar y esa frontera con Venezuela, digamos que es tan importante, al punto que, bueno, los que no firmaban, las FARC que no firmaban la paz, los llamaban disidentes, pues terminaron enfrentados con el ELN, al punto que los del ELN y la gente allá, a los ex-FARC ahora les dicen los paracos. Entonces, uno como le explica a un uruguayo eso. O sea, es como, he hecho el ejercicio con un amigo uruguayo, y una vez y yo me siento y le explico y él no va a entender nunca. O sea, ¿cómo así que estos que eran guerrilleros ahora son los paracos? Pero sigue diciendo que son revolucionarios y al mismo tiempo, y lo más doloroso es que yo estuve hace como 2 meses otra vez, hace mes y medio, a un sepelio. Y es otro sepelio, y otro sepelio, y otro sepelio, y otro muerto. Ayer me enteré de uno que yo entrevisté hace un mes y medio, de su fallecimiento. O sea, eso, decir que no hace la gente para resistir tantos años y tantos años de violencia. Y obviamente la guerra es otra hoy, pero la guerra está muy difícil. La paz total es una utopía. Y es muy complejo volver a ver lo mismo y volver a ver a los muertos. Yo tengo esa consigna de que a todo el mundo se le puede volver paisaje los muertos y la guerra, para nosotros nos puede pasar eso. Eso es lo peor que le puede pasar a un periodista. Una cosa que como editor hacías en semana.com fue hacer un cubrimiento juicioso de asesinatos a líderes sociales. Luego en Vorágine has escrito sobre líderes sociales asesinados, y has editado notas y es un tema de nunca acabar. ¿Cómo son notas que desde el lado del tráfico, en el que he trabajado yo en los medios, no dan nada de tráfico? O sea, la gente no lee las historias de líderes sociales. ¿Cómo diablos hacemos para que se vean? ¿Cómo hacer para que una muerte de un líder social sea diferente a la otra y cause, digamos, al menos llame la atención y genere algo? ¿Cuál es el reto ahí? ¿Qué ven ustedes que...? Pues yo creo que ese es el reto, porque lastimosamente nos acostumbramos a los números, ¿no? Pues incluso había unos medio colega que puso un mapa y ponía un contador. Pacifista, si no estoy mal, Pacifista hizo el ejercicio de poner los números, que cada día ponía el número. Y a mí me pareció un ejercicio interesante, pero después me cuestioné mucho. Deshumaniza. Sí, porque claro, el número pues es alarmante, pero el número no deja ver las historias de los seres humanos. Y empezamos con los colegas de Rutas del Conflicto, hicimos un mapeo, caracterizamos, empezamos a hacer perfiles, trabajamos en el tema del proceso comunitario que había detrás, de la historia de no sé qué, los liderazgos que se renovaban, que si matan a alguno igual sigue otro líder, un poco para no dejar la impresión de que los armados habían logrado su labor matando al liderazgo, entonces no se mataba a todos los líderes porque siempre había alguien que iba a tomar la causa. Y al final como que yo no sé si eso sirvió, ¿no? O sea, de verdad que yo me lo cuestiono. Hicimos un ejercicio interesante, nos fuimos a territorios a mapear con los líderes, hicimos mapas de riesgo hechos con los propios líderes y pusimos los mapas y todo. Y eso siguió pasando. Y no sé cuál sea la fórmula, si es que existe, o la mejor manera en que los medios podamos contribuir. Y siento pues que nada, con Rutas, digamos, no pudimos seguir ese proceso que estamos haciendo de mapeo, nos quedamos sin recursos porque eso vale plata, ir al territorio, hacer los mapas, hacer las historias, ¿no? Eso cuesta dinero, no nos quedamos sin financiamiento para ese proyecto, que era, nosotros decíamos, de los liderazgos seguro que sale, ¿no? Se quedó sin plata y no pudimos seguir haciendo, y el proyecto y el mapeo y la contextualización se quedó. Lastimosamente pudimos hacerlo como año y medio, 2 años de manera que no pudimos, entonces seguimos nosotros solos tratando de hacer las historias, pero ya son tantos y tan repetidos, y entonces están las mesas de negociación, y entonces está la situación humanitaria, el cable, y entonces lo que está pasando en Arauca, y la verdad es que esa realidad
de la guerra está desbordando los medios. O sea, yo siento que nos desborda otra vez, como en los 90, como en los 2000. Yo creo que, a ver, el tema de los clics, incluso trabajando en semana, cuando a mí me medían por eso y en el colombiano, yo me hacía el bobo y intentaba como editor tirar cosas por un lado que levantaran el tráfico y por otro lado hacer lo importante. Y yo siempre he creído que el mayor compromiso político de un periodista es contar bien una historia, porque ese es decir, hay periodistas que creen que necesitas conseguirte una gran chiva o el superdato, sí, eso puede ser importante, pero hay otro 50% que es contar la historia. Y muchos periodistas no piensan en eso, porque se vuelve como un formato, entonces cuento esto, y eso siempre va a ir en desmedro del impacto, porque es que hay que saber, es decir, yo creo que uno se la pasa toda la vida intentando encontrar los códigos para contar mejor la historia lo mejor posible, porque ahí vas a tener un poco más de chance de generar algo. Yo sigo creyendo en eso. Y pasaron cosas, obviamente. Si estando de semana yo hice una historia sobre un desmovilizado del FARC que mató el ejército, se llama Aymar Torres, y hice como 3 capítulos, no sé qué. O sea, si yo hubiera hecho una historia del montón, no hubiera pasado Una nada. pregunta más, no pasa nada. No pasa nada. Esa tuvo premio o Sí. una mención. Sí, esa historia sí, un Simón Bolívar y un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero mi mayor reto ahí era con Angie, la ilustradora de ese trabajo, que hizo unas ilustraciones impresionantes, y eso también hace parte de intentar contar una historia de otra mejor manera, y esa historia sí trascendió fronteras, pero no solo eso, Ese es un llevó gran ejemplo, digamos, del Sí. descubrimiento de este Lle- tema de llevó las al- redes sociales. llevó al ministro Botero a un debate de moción de censura. Esa historia la conocieron en otros países, o sea, y fue como desde el principio pensar en eso, como, venga, es que primero que todo es un desorden, nadie está contando bien esta historia, y yo me tomé 9 meses para intentarlo hacer. Obviamente no siempre la logras, obviamente es un reto creativo, pero en ese reto creativo y narrativo los periodistas no suelen pensar. Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos con una ronda de preguntas rapidita por acá. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo, preguntar algo, conversar aquí con... Yo tenía como 2 preguntas. La primera es, ustedes lo abordaron un poquito, pero claro, ustedes cuentan unas historias del Ralito, del Caguán, que fue hace ya varios años cuando el panorama mediático era probablemente distinto, pero ¿cómo es contar hoy estas historias con lo que pasa en las redes sociales, con el nivel de polarización que hay en las redes sociales, y con el hecho de que la gente cada vez va menos al medio a ver esas historias, sino que se queda con lo que le aparece en el primer feed o con lo que le llega por WhatsApp allí? ¿Cómo jugar con esa realidad? Y la otra que tenía, que me quedé en una terraza y que la gente fue y pues todo el mundo como ofendido porque la apología del delito y todos quieren ser marcos, para ser marcos. ¿Ustedes cómo creen que contar estas historias ha calado de todas formas en la cultura de la gente? O sea, sí queda como un tema como aspiracional, como deberíamos tener algunas características de estos criminales, o qué es lo que hay que admirar en estos criminales, más allá de eso, qué es lo que le está quedando a la gente un poco, o por qué tienden a pasar esas cosas que la gente arma fiestas para presenciar, burlarse un poco del tema. Bueno, sobre la última pregunta, yo creo que, es decir, el narcotráfico ha penetrado tantas capas de la cultura y la sociedad colombiana que uno no podría decir que esto se debe a que la prensa la ha cubierto. Yo creo que la industria, algunas industrias han contado ciertos relatos caricaturizando el narcotráfico, y eso sí ha generado
digamos, un imaginario colectivo complejo, porque es que los narcos finalmente, pues, no son ningunos héroes ni son realmente ninguna estrellas de televisión, y los muertos no son extras, ni la sangre es utilería. O sea, el narcotráfico ha derramado muchísima sangre en Colombia, y digamos que para una persona para la cual el narcotráfico le mató a alguien, eso es un tema sensible. Entonces, claro, si tú ves que alguien está caricaturizando a un gran narco, pues obviamente eso va a ser fuerte. Lo que creo también es que el periodismo tiene una función, y es tomarle un retrato de la realidad, y también tienes que contar esas historias porque esa es su función. Y tomar un retrato de esa realidad no significa glorificar al victimario y glorificar a los máximos responsables, sino pensar que también eso dejó unas víctimas, y que hay mucha gente incluso que quiere contar su historia y no ha tenido a quien contársela, y de pronto un periodista puede contar eso, porque, es decir, a los periodistas a veces nos toca, y a los que cubrimos este tipo de temas, ser como el aguafiestas. Es una realidad, hay gente en la periferia o en el campo o en sitios de conflicto sufriendo cosas terribles que de pronto aquí no nos enteramos mucho. Yo creo que tiene que ver con el tratamiento y con a esa información, y también con la sensibilidad que un tema de estos amerita. Es decir, hay situaciones en las que tienes que entender cuál es tu función ahí, si reconstruir una historia o explotar esa historia morbosamente. Son dilemas éticos y son como unas reglas de juego que el periodista tiene que tener en cuenta antes de abordar las historias, y sobre todo el tratamiento que le estás dando. ¿Lo estás haciendo por clics o por vender una gran chiva, o porque realmente tenemos la responsabilidad de tratar de reconstruir lo que pasó? Creo que lo mismo pasa con el tema de redes. Claro, yo empecé a cubrir cuando no había redes, ni siquiera había celular. A veces dictaba las notas por teléfono, Había por el modem. análogo. Mandaste las fotos por modem, que sonaba No, así. ¿sabes por dónde mandaba las fotos? Mandaba el rollo con una persona que se subía a un avión, le tomaba el dato, me devolvía al hotel y llamaba a mi colega de fotografía: ¿qué pasa en la chiva por el rollo con fulanito de tal? O con los pilotos, por ejemplo, en San Vicente, en otros lugares, pero con el piloto. Sí, soy cuchita ya. Aquí saqué la cédula con eso. Sabia. Pero No, pero ni tanto, y era una cosa que hablamos con José, porque es que en 20 y pico de años no había Facebook. y correo electrónico, si ya quieres, correo que ni siquiera electrónico, correo electrónico. Fue Fue muy rápido. En cuestión de 2 décadas ha habido un revolcón muy fuerte a todo nivel, tanto del modelo de negocio de los medios, como de cómo mandaban las fotos, como de cómo nos comunicábamos, cómo escribíamos, cómo... Pero mira, es que sobre el tema de las redes sociales yo tengo una premisa, y creo que si ustedes miran mi perfil escribo muy poco. Yo opino muy poco, casi nada en redes sociales. Porque es que si tú opinas, te estás, ¿cómo se llama?, exponiendo a que te digan un montón de cosas. Entonces yo he utilizado las redes más para dar a conocer mi trabajo, y pongo mi trabajo en redes sociales, ya, punto. Sí, a veces me dicen que la guerrillera, que también la paraca, que... pero, digo, ¿no? Yo, digamos, hay cosas a las que uno ya no le pone mucho cuidado. Debo decir que yo no he sido víctima, como otras colegas mías, de ataques en redes sociales sexistas y fuertes. No lo he sufrido. Ha habido más de un comentario feo, pero no he sufrido ataques que otras mujeres sí han sufrido, y nos atacan siempre por donde ya sabemos, ¿no? Los hijos, la familia, nuestra figura, hay ataques de índole sexual. A mí no me ha tocado, yo me cuido muchísimo en mis redes, no publico nada personal, digamos, yo tengo mis redes solamente como para ciertas cosas, y creo que pues eso me blinda también, porque cuando tú te pones a atacar a todo el mundo y a defender o atacar y a meterte en esa discusión, pues te arriesgas a que te digan de todo. Entonces yo prefiero no arriesgarme y hacer un uso muy tímido, prudente, no sé qué, de las redes sociales.
riguroso puede ser una Sí. práctica ambiental. Pues me llama mucho la atención la parte de la esperanza y si esto sirve o no para algo, y yo diría que en última sí. Porque si con tanta investigación, perfiles, reportajes que se hace, estadísticas y demás, sigue pasando lo que sigue pasando. No me imagino pues cómo sería en el silencio. Que alguien, digamos, un régimen como Puerto Boyacá pueda ver, oiga, sacaron esto sobre este familiar, sobre esto que sucedió, porque nunca sacaron como las voces que Pablo comentaba que salían a mitad de noche, las voces plásticas, y era mediodía, el siguiente día y seguían bajando. Que en esa guerra quizás de la bala contra la palabra en alguna medida sale ganando en algunas batallas, quizás no en esa guerra, pero sí en algunas batallas. Y había otra parte que se me olvidó que Luis iba a comentar. Era simplemente esa acotación. Ha sido interesante oír las respuestas y los cuentos de ustedes dos, pero yo sí quisiera saber más hacia la obra de Camilo, que ahora repetías tanto caricaturesco de los alias, de la mafia, del narcotráfico, todo. Pues su forma de pintar estos dolores es bien de niño, ¿no? Entonces, ¿qué les dejó ver estas obras a ustedes? Sobre el tema de la esperanza también te digo que ha habido muchos trabajos gratificantes. Reencuentros familiares, por ejemplo, cuando empezamos a publicar muy recién el desarme FARC y publicamos unas historias de unos muchachos, unos pelados, y se reencontraron con sus familias que pensaron que estaban muertos y fue cuando los vieron en nuestras notas. Ustedes no se imaginan la felicidad de poder acompañar esos reencuentros. Por ejemplo, una entrevista con un excombatiente que terminó contando que él sabía la ubicación de unas personas, que las FARC habían matado y que él sabía dónde estaban. Y eso terminó con la entrega digna de los cuerpos de algunas de esas personas, no todos, pero algunas. Eso de verdad es un trabajo gratificante. Las historias de construcción de paz que nos dedicamos en Colombia más bien que hacer, y saber que eso dignificaba a los sobrevivientes y a las sobrevivientes de la guerra. Saber que por esas historias muchos se inspiraron, muchos lograron empatía, lograron, no sé, apoyo, visibilidad, pudieron ir al exterior y contar sus historias, no sé, como muchas cosas que también son importantes. Yo coincido con usted en que, claro, nosotros tal vez como periodistas que queremos cambiar el mundo, ¿no? Nos sentimos los salvadores, los cambiadores del mundo, quisiéramos que todas las notas tuvieran un efecto supremamente positivo y transformador. Y es muy difícil medir qué tanto impactamos y transformamos, más allá de los clics, que bueno, hoy se miden clics, pero eso hace 10 años no se medía. Y yo creo que el impacto no está en los clics. Y no significa nada tener 16.000 o 20.000 o 3 millones de vistas si eso no transforma la vida de este país, o no le transforma la vida a alguien, o no le salva la vida a alguien. Pero creo que sí hay muchos relatos que generan esperanza, porque sí se pueden hacer muchas cosas. Sí, el trabajo turístico sí logra hacer cosas. Y sobre la obra de Alias, yo le estaba diciendo cuando llegamos temprano con José y empezamos a mirar, me impactó muchísimo. O sea, la verdad es que es súper transgresor y es súper confrontador. Y yo le decía, a mí me confrontó mucho, pues porque todo el tiempo trabajamos con Alias, todo el tiempo. O sea, desde que yo tengo uso de razón periodística, pues me tocó escribir de Alias y a ti también. Escribir muchas veces de los Alias sin conocerlos. Después, bueno, el trabajo nos permite conocer algunos de sus Alias, pero es muy natural el tema de los Alias. Y aquí lo único que grafica es, pues tú puedes ver varias cosas, el mundo del delito, que abundan tantos nombres de los malos, pero también puedes ver cómo esas Alias se usan para esconder, y estás escondiendo algo. Y muchos de esos Alias esconden a un ser humano que quiere que su familia no sepa, o su familia no sufra y no tenga el riesgo por lo que esa persona hace, ¿no? Y también hay otra dimensión de los Alias, ¿no? Y también está la dimensión de los Alias cuando las autoridades, por ejemplo, quieren crear un monstruo para perseguir, y entonces te engrandecen a través de un Alias a alguien a quien hay que perseguir, lo engrandecen a propósito, y nosotros hemos ayudado a engrandecerlo sin saberlo.
la gran mayoría de veces nos ha pasado. Y cuando uno va y mira y le dicen, no, ese era un chichipato ahí en lavaperros por ahí, como él las dijo y los militares dijeron, y ustedes los medios ayudaron, pero eso no era nada importante. Y uno, ¿en serio? ¿No? Creamos unos mitos porque hay que crear los monstruos para perseguirlos, porque necesitamos que el enemigo sea grande y malo y fuerte para muchas cosas, ¿no? La guerra tiene, eso en la guerra tiene muchísimo utilidad, pero muchísimo. No sé si utilidad. viste, notaste el cuadro de Excel que hay a un lado de la sala, donde aparece, digamos, la dimensión de las veces que han aparecido ciertas veces en alias. Ese es un poco lo que dice. No, es súper fuerte, claro. Y entonces uno dice, ¿de dónde sacan los alias? Mi hija tiene 18 años y desde muy chiquita, pues mi esposo es periodista, entonces es una hija que ve periodistas. En el desayuno, en el almuerzo y en la comida escucha el periodismo. No vas a hacer periodismo. No, Menos mal. no. Si nos estás viendo. No, se fue por el arte, Dios gracias. Ah. Pero bueno, el punto es que ella sí, y escuchaba y un día dijo, ¿de dónde salen esos aliens? ¿Por qué? Y empezaba a reírse de los aliens, unos aliens muy chistosos. Claro, eso suena chistoso, pero guardan una dimensión de la guerra, de la necesidad de tener chapa, porque necesito tener chapa. Sí, y necesito tener chapa para esconder mi identidad y la de mi familia, pero el otro necesita la chapa para apreciar el enemigo, porque es que a la guerra le sirve tener esos enemigos, y tenerlos grandes y fuertes y malos y monstruosos. No, solo agregar a lo que dices, Gloria, totalmente de acuerdo con lo que dices. También con el papel que nosotros jugamos y que los medios, o sea, a mí me impresiona mucho como que los medios se obsesionan con un alias y le dan, escucha, como el caso del Ñeñe Hernández. Y eso es muy loco porque eso no necesariamente refleja lo que está pasando, no necesariamente, y es una obsesión, o sea, los medios se obsesionan con los alias y servimos de idiotas útiles un poco también de las Fuerzas Armadas, de la policía, que también es, por ejemplo, puedo recordar muchísimos casos de falsas judicializaciones en las que la policía o el ejército no se toma ni el trabajo de inventarse un buen alias. Sí. O sea, Sí. tratan de involucrar a alguien en un delito, luego uno se da cuenta que fue un falso positivo, sé que Camilo alias Camilo. Falta de todo. No, pero es que ya empieza uno a sospechar de que ese alias no está involucrado desde que como así queda Camilo alias Camilo. Y pasan cosas así, o sea, la policía intenta siempre, muchas veces, posicionar un nombre, o bueno, te contaba a ti hoy o que te dicen, mira, tú puedes poner en la nota que la policía está detrás de este alias, un poco para si lo están escuchando en ese momento, para si aparece en el periódico, medir si o sea, que necesitan que hable por teléfono nuevamente porque hace rato no habla por teléfono. Ese tipo de cosas. Pero la otra es que a veces no hay alias. Es el apodo del pelado que le decían cuando era chiquito. No es un alias. Sí, eso pasa mucho en las bandas, ¿no? En el mundo urbano. ¿No? Pues le dicen el Zarco, pues sí, porque es mono, y obvias. No porque sea un alias, pero se quedó y se convirtió en alias. O el caso del alias, de los alias que mueren, que fingen su propia muerte también. Ahí hay mucho también de ficción. Claro, y se cambia la chava. Sí, eso, yo conocí un caso. Yo trabajé en Colombiano cuando un tipo el máximo comandante de la Comuna 13, de la Comuna 13 enviaron un material sobre el asesinato de este comandante y el periódico lo publicó. Y lo publicó porque el periodista encontró la fuente, le entregaron todo el material, hasta fotos del entierro multitudinario en la Comuna 13, y luego alguien, después de 3 días, alguien de la fiscalía llamó a decirle que a ustedes qué les pasa, él está completamente vivo, eso es un montaje, eso no es cierto, y el periódico tuvo que salir a
a hacer una rectificación 3 días después diciendo que estaba vivo porque se lo tragó entero. Bueno, muchísimas. Yo puedo hacer una última pregunta. Una última. La construcción del enemigo público. ¿Y eso cómo funciona? Porque hay medios de comunicación, es un descubrimiento, que abiertamente mienten y que hacen que, digamos, se construyan bandos, se polarice el país. ¿Cómo enfrentar ustedes como profesionales en esta labor que no se prostituya la editorial y que no termine sirviendo para un lado político o acrecentando el odio o construyendo un enemigo que quizás no es tan así en la vida real? No, yo creo que parte como de la conciencia y de las alertas que uno trata de tener todo el tiempo, no estando exento de equivocaciones todo el tiempo, obviamente, porque hay algo que yo creo que no le enseñan a uno en la universidad y eso se va como, uno intenta perseguirlo siempre y es el criterio periodístico, eso es lo que te puede dar como la clave para cómo actuar en ciertos casos. Pero entender que nosotros somos un contrapeso, pero de todos los poderes, de los ilegales, del político, esta es nuestra función, y eso no quiere decir que uno odie el poder, que odie el poder político, o que odie a la izquierda, o que odie a la derecha, o que odie ni a los grupos armados. Es decir, no es odio a través del odio que yo tengo que escribir, es a través de otro tipo de sustrato. Pero eso te permite tener una distancia, es decir, entender que no estás en el mismo lugar. Si yo creo que yo estoy en el mismo lugar del poder político, pues no voy a dejar de ver muchas cosas. Tú necesitas distancia para verlo críticamente. Y por supuesto también ahí entran los actores armados y los políticos, y la izquierda y la derecha, porque yo nunca me he considerado un activista. Hay periodistas que sí y que no les molesta y todo bien, Y cada vez defienden más la posición del periodista activista, ¿no? Sí, mi lugar político es el periodismo, porque justamente es un contrapeso, independientemente, y a mí nunca ningún político me ha regalado nada como para yo decir, no, entonces yo voy a tirarme más por este lado. Pues yo creo que, y yo me rigo por la ética, ¿no? Para mí, pues lo ético es mantenerme con esa independencia periodística y tratar de no tragar entero. O sea, siempre que alguien está diciendo algo, yo digo, ¿por qué lo está diciendo y para qué? Porque cuando me llaman a filtrarme algo, me llaman a mí a filtrarme eso. Es lo que decías ahora. Nunca una filtración es desinteresada, jamás. Es lo que decías ahora Siempre hay que pensabas, ¿por qué los paramilitares me quieren hablar ahora? Y por qué? Claro, a mí eso, y tenía una razón de ser, estaban en su proceso de movilización y querían investirse de ese carácter político. A pesar de que te habían mandado a decir que no más. Sí, pues me lo había mandado a decir uno que ya estaba muerto. Y quedan los otros. O sea, me lo mandó a decir Carlos Castaño que ya estaba muerto, pero estos estaban en el más allá. No, estos ya estaban en el Congreso. O sea, recordemos el famoso 35% que estaban ahí, ocuparon las comunas. Y claro, pues ellos ya querían revestirse un poco con ese carácter político. Y a ella sí le interesó una periodista que había cubierto la guerrilla. Pero eso lo entendí un poquito después, uno en ese momento tal vez no alcanza a entender todo, ¿no? Pero lo único que te digo es que si uno no mastica entero, no traga entero, duda de absolutamente todo y siempre te pones a pensar, si lo dijo con este tienes que entender ese ajedrez para no caer en ese juego. Y no es fácil, porque es que en medio de ese juego están las noticias y está la información. Y ese es tu material de trabajo. Entonces creo que ahí lo importante es, como dijo José, mantenerse independiente y dudar de absolutamente todo. Esa es como la primera fase, dudar. Con eso que dices de dudar, con eso del principio de dudar, esta cuestión que están tratando de crear, que es el periodismo activista, pues no existe. O sea, no es posible una semejante... Uy, es que a mí eso me cuestiona un montón, porque yo siento que si tú declaras tu activismo
estás tomando partido y estás descalificando otras visiones. Y estás dejando de dudar de Estás dejando dudar de algo porque te estás poniendo la camiseta. Yo te pongo un ejemplo. Yo sé de muchas colegas mías que se declaran feministas. Y claro, a mí eso me cuestiona porque yo digo, pues sí, depende cómo concibas el feminismo, pero si yo concibo el feminismo como la lucha por los derechos de las mujeres, pues yo también sería feminista. Y no me daría pena decir que yo defiendo los derechos de las mujeres, porque los defiendo por los míos, y por los de mi hija, y por los de todas las mujeres que necesitan. Que esos derechos sigan siendo válidos y por encima de nada perdamos las conquistas que tenemos y conquistemos las luchas que nos faltan, porque todavía nos faltan luchas. Entonces ahí me cuestiono, yo digo, miércoles, entonces, ¿ningún activismo sirve? No sé, yo no te tengo la respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que yo manteniéndome en ese punto en el que yo sí me declaro abiertamente defensora de los derechos de las mujeres en todos los sentidos, también puedo decirte que si estoy cubriendo una noticia o haciendo una entrevista, siempre pienso que aquí puede haber otra visión distinta a de la que yo estoy convencida. Y eso es difícil, no es tan fácil bajarse de mi argumento, de mi convencimiento, pero tengo que intentar verlo. Insisto, no es fácil. Pero si yo de una niego la posibilidad de escuchar a otra versión, pues me parece complicado. Ahora, desde el negacionismo, sí, no. O sea, si a mí me van a negar mis derechos, no, eso sí ya es otra cosa, ¿no? Y ahí está el filo muy delgado, muy delgado, porque creo que los periodistas sí nos tenemos que mantener, y no sé si a eso le llamen activismo, en la defensa de los derechos humanos. Esa sí, para mí, sí es una postura. Defender los derechos humanos es una postura. Claro, y más en el marco de la guerra. Y más en el marco de la guerra, exactamente. O sea, es que hay cosas en las que no puedes, hay cosas que no son debate, o sea, hay cosas que no son debatibles. Los derechos no son Los debatibles. derechos humanos no son debatibles, ahí no hay debate de nada. Y es decir, ¿cuál es la posición que tú ocupas frente a una masacre? Pues es obvio cuál es tu posición. La posición de los derechos humanos, pero es la posición de la humanidad entera. O sea, hay cosas que no deberían simplemente pasar y obviamente, es decir, eso de que hay que mostrar las dos caras de la moneda, eso ya está revaluado en el periodismo hace 1000 años. A lo mejor, sí, a lo mejor lo que tú tienes que buscar, exacto, lo que tú tienes que buscar es quién está mintiendo, ¿no? Yo creo que hay unas variantes entre el activismo o el periodismo militante, por ejemplo. Hay otras variantes, y lo que pasa es que el periodismo militante, que yo no lo estoy condenando ni mucho menos, Rodolfo Walsh hacía periodismo militante y fue el que fundó todo un género periodístico, pero me refiero a que hay un tema con el sesgo. Es decir, si nosotros contáramos la realidad de acuerdo al boletín de prensa que emite la alcaldía todos los días, esa es una porcioncita de la realidad, y es una porción de la realidad que puede estar muy deformada. Entonces, es decir, yo no podría mirar con esos ojos la realidad. Yo tengo que tener, obviamente, unas cosas claras que no son debates, pero por otro lado tengo que tener la apertura necesaria para poder ver la realidad con todos sus matices. Bueno, muchísimas gracias a todos, ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, Gloria y José.